Que no han visto nuestra famosa pileta, ahí se las quería dejar un ratito para que la vean, aunque parece que el video no está funcionando. Ahora sí. Yo también extraño, yo siempre salía a las 9 de la noche, 9:30, 9:20, y una vez la encontré así hace poco, y sin querer la filmé y sin saber que iba a ser la última vez que la vería en muchos meses, ¿no? Para los que no la han visto, ahí está nuestra famosa pileta. Bien, entonces, como con mucha facilidad se utilizan términos en nuestra especialidad, en nuestra carrera, indistintamente humor o neoplasia, me gustaría tratar de aclarar esto. Espero que al final lo tengan mejor, la idea mejor formada. Es decir, la palabra tumor significa esto. Cualquier cosa que haga que un tejido aumente volumen es un tumor. Es decir, algo que ocupa un espacio. Ejemplo, miren, el clásico tumor aparece como palabra en los signos de la inflamación. Es decir, calor, dolor, rubor, tumor, ¿no? Porque es un área elevada, que se nota que es más grande de lo usual. Es decir, un aumento de volumen. Acá les pongo un ejemplo. Un señor que se ha golpeado la frente y se ha hecho un hematoma, es decir, una hemorragia debajo de la piel, tiene un tumor. Pero obviamente eso no es neoplásico, ese es una sangre colectada allí y de eso no va a pasar, ¿ya? En cambio, neoplasia, como su nombre lo dice, neoplasia, es un tejido nuevo, un crecimiento nuevo. Es una masa normal de tejido, o sea, son células con un crecimiento que es mayor a lo necesario, sin coordinación con el resto de los tejidos, y que miren, obedece a un estímulo, pero continúa aún después que este estímulo se detuvo. Esa es la definición de los libros. Y ojo que solo es neoplasia, todavía no decimos neoplasia benigna ni maligna, ¿ya? Por si acaso. Y acá les pongo un ejemplo de un útero, en donde se ve que el cuello uterino tiene en esta zona, miren, la estoy delimitando, una lesión que también ocupa un espacio, pero que es obviamente distinta, puesto que altera la simetría del orificio externo del cuello, del útero, y para cualquier médico y estudiante de medicina esto es un cáncer, hasta que se demuestre lo contrario. Hay que sacar la biopsia y mirar, ¿no? O miren, comparen estas fotos. Acá tenemos un paciente con un miembro inferior completamente alterado su tamaño, desde el pie hasta arriba, ¿no? Pero esto es solamente un edema. Es un edema masivo, grande, lo que quieran. Es un tumor, pero es solo líquido, no es neoplásico. En cambio, repito, la neoplasia es un crecimiento nuevo. Acá tenemos la zona de la rodilla, la tibia, con una enorme masa neoplásica que sale de la tibia. Es un osteosarcoma, es decir, en resumen, es una neoplasia maligna. Ya, ambas ocupan espacio. Una es solo un tumor y otra es, además de tumor, porque ocupa un espacio, también es una neoplasia. Y ahí es donde empiezan las dos palabritas a juntarse. En ese ejemplo anterior, si uno tomaba una muestra del tejido, iba a encontrar más o menos esto, músculo, etcétera, y un montón de líquido. Esto que ven, estas zonas claras, es líquido, es decir, edema. No es una población celular, es solo líquido. Y acá, en cambio, sí tenemos en el hueso este es un osteosarcoma, estas son células malignas, células óseas malignas. ¿Ya? Y no crean que solo es por líquido, también pueden haber tumores, o sea, bultos causados por células, es decir, un proceso inflamatorio muy fuerte localizado tiene un montón de células, pero son inflamatorias, son reactivas, no son neoplásicas, por si acaso. Miren, vamos a explicarlo como acá, explicárnoslo con manzanas, o para el tema con pólipos. La definición de pólipo es esta, miren. Es una lesión que protruye en la luz de una víscera hueca. Es decir, es un tumor, ocupa un espacio, es un bulto, es un tumor, ¿no es cierto? Okay. Aquí les pongo un ejemplito, acá hay una foto endoscópica de un pólipo, parece un arbolito, tiene su tallo y tiene su cúpula. Y acá hay un esquema de pólipos. Pueden haber cientos, pueden haber miles, no solo en el colon, en cualquier víscera hueca. Pero, si este pólipo está causado por epitelio del
colon. Pero un epitelio hiperplásico no es neoplásico, es simplemente un pólipo. En cambio, si aquí tengo un adenoma, eso sí es neoplásico y lo veremos luego. Ahí está. Los pólipos pueden ser no neoplásicos, miren, no, o neoplásicos. Y si son neoplásicos se llaman adenomas. Y si son adenomas, todos tienen displasia. Si tiene displasia, la displasia es una neoplasia intraepitelial. Miren el esquema. Aquí está la mucosa, esta es la muscularis mucosae, esta es la submucosa, y bueno, la muscular sigue por ahí, la propia. Miren que solo en la mucosa y solo en el epitelio, el pólipo no neoplásico, este de acá, simplemente es un alargamiento de las glándulas y por lo tanto hay más células. Hiperplasia, aumento en el número celular. Esas células no son neoplásicas, son solo reactivas. Pero el pólipo neoplásico sí es una neoplasia, lo hemos dicho. El pólipo neoplásico es un adenoma. Y existen varios tipos de adenomas. Acá están los 3 tipos más importantes. Todos tienen displasia. Todos pueden caminar hacia el cáncer. Acá tengo el esquema de un adenoma. Los dos, todos están en la mucosa. Pero este es reactivo y este sí es propiamente neoplásico. En cierta forma, la explicación está en el núcleo de las células y la información que están exhibiendo en forma fenotípica, es decir, morfológica, en el órgano, en la mucosa en este caso. Si yo soy una célula maligna y mi núcleo me dice que soy maligno, pues yo prolifero más y me pongo más grande, más oscuro, etc. En cambio acá no. Acá hay un daño que está haciendo que la célula se multiplique. Cuando el daño cesa, la célula vuelve a su lugar y las glándulas se encogen de nuevo. Es solo reactivo. Acá ya no es solo reactivo, es decir, continúa su crecimiento sin el estímulo que le causó origen. Y entonces el problema ya está en el núcleo mismo de la célula, y le da la información, y codifica la información para que siga creciendo y multiplicándose. Y quién sabe si maligno, invadiendo. Lo mismo, pero miren acá el esquema. Así se ve un pólipo hiperplásico, como ven esto, ¿ven? Glándulas largas, dilatadas, pero todas igualitas a células normales. No hay variación. En cambio, miren el pólipo neoplásico. Miren, estas células de acá son distintas, son normales, son claritas, y las células de acá arriba. Así de lejos nomás, son más oscuras, es decir, tienen núcleo más grande. Acá hay mucho moco, muchas células caliciformes, acá hay muy pocas. Esto es distinto. Esto ya tiene un cambio neoplásico, tiene displasia, ¿ya? Y la displasia es neoplasia intraepitelial. Todavía está en el epitelio, le falta crecer. Yo siempre les digo a mis estudiantes que están contactándose con esta palabrita, le digo, es como un cáncer bebé, un cáncer pequeñito, que solo le falta crecer. Ahorita no hace ningún daño. Miren nuevamente, solo cambio las letras amarillas. Las células son normales en el pólipo no neoplásico. No hay neoplasia. En cambio acá sí, las células son displásicas. Y aquí está la definición de displasia. Y esta puede irse al cáncer. Olvidemos por un ratito de los no neoplásicos y vamos a los neoplásicos. Acá está el esquema. Tan neoplásicos son que en el caso del cáncer de colon ya se demostró que estos adenomas, miren, estos adenomas son la lesión precursora del carcinoma y que nacen de una mucosa en riesgo y antes de eso de una mucosa normal, completamente. Entonces hay un cambio progresivo, secuencial, de alteraciones genéticas, miren que están acá abajo, las más importantes están escritas allí, para que permita que esta mucosa normal, progresivamente, en 5 o 10 años o tal vez un poco más, se convierte en un cáncer, en un adenocarcinoma. Mira, este es el adenoma que vimos hace un rato. El tubular y el velloso están como precursores de cáncer, ¿ya? Y ahí quiero darles otro detalle. Estas lesiones displásicas comienzan aquí, en el espesor de la mucosa, sin causar ningún bulto todavía. Entonces, una neoplasia, al inicio, no forma ni siquiera tumor, porque empieza pues en una célula.
Y una célula no ocupa espacio. Es más, cientos o miles tampoco ocupan espacio. Cuando sean muchísimas, recién empiezan a crecer un poquito, ¿ven? A diferencia de estas. Y ya puedo definir que hay una lesión elevada. Pero al inicio, una neoplasia ni siquiera forma tumor, ni siquiera ocupa un aumento de volumen. Este es otro ejemplo, miren, que también les explico a mis estudiantes de cuarto ciclo, cuando estamos viendo la displasia, justamente. Y en el cuello uterino les digo, miren, esto es lo normal, la maduración normal, y aquí viene la famosa displasia leve, o NIC1, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ, ¿no? Y carcinoma invasivo. Y las células en verde son las que van cambiando, ¿no? Miren acá, la alteración ocupa el tercio inferior, hasta el tercio medio, acá hasta el tercio superior, y acá hasta la última célula. Pero presten atención a un detalle. Este es el epitelio normal. Comienza aquí abajo y termina aquí. Miren el grosor. Miren la displasia leve, sigue igualito. La moderada sigue igualito el grosor. La severa sigue igualito. La in situ, carcinoma, sigue igualito. Entonces, miren, a pesar de ser un carcinoma maligno, no ocupa espacio, no se eleva sobre el tamaño normal. Vean que sigue siendo del mismo tamaño. Por eso les decía que no, las neoplasias al inicio ni siquiera forman tumor. Pero sí tienen el cambio genético desde sus células. Y eso es a donde quise llegar al final. Después, cuando este carcinoma in situ ya haya crecido todo hacia arriba, solo le queda romper la membrana basal amarilla y crecer hacia abajo. Y se llama carcinoma invasivo. Y después que ya hace esto, como interactúa con el estroma y con los vasos sanguíneos, se las ingenia, las células malignas producen un factor angiogénico que forma vasos, para que le dé nutrición y pueda crecer también hacia arriba. Es bien interesante esto del cáncer, ¿ya? Entonces, vean que tumor y neoplasia son cosas distintas y pueden superponerse por el concepto básico. Tumor, un bulto. Neoplasia, células nuevas, ¿ya? Miren este ejemplo. Este es un corte de colon. Acá está la mucosa, ¿ven? Esta es la mucosa, como en histología, ¿ya? Esta es la muscularis mucosae. Esta cosa es la submucosa. Esto de acá es la muscular. Y acá afuera la línea es una serosa. Entonces, aquí ustedes ven acá una lesión. Ya lo suficientemente grande para que ocupe un espacio. Uno la ve, sobresale. ¿Ven? Toda esta zona sobresale del nivel de la muscular, ¿no es cierto? O sea, tengo un tumor ahí. Hay que ver qué tipo de células le constituyen o qué tejidos le constituyen para ponerle nombre a eso y decir, esta es una neoplasia benigna o maligna, o quién sabe, solamente era un tumor, es decir, una proliferación de líquido, de hemorragia, no sé. Entonces, no todo tumor es neoplasia. ¿Por qué les traigo? Porque miren este otro caso, el caso de mi hospital. Esta es la mucosa, miren, del puntero para arriba es la mucosa, normal. Esta es la submucosa, normal. La muscular está a este nivel, empieza de donde pongo el puntero y termina acá abajo. Del mismo grosor, afuera está la serosa. Y miren, acá tengo una neoplasia. Es tan chiquita que la encontramos dentro del espesor de la capa muscular propia. Ni siquiera pudo ser más grande que la capa muscular, se quedó ahí chiquitita. Ojo, es un hallazgo incidental. El espécimen se saca por otro tumor, pero además encontramos este escondidito ahí, chiquitito, milímetros, 1,5 milímetros más o menos. Una nada. Esta lesión que está dentro de la capa muscular y que no crece, miren, mucho menos ni a la submucosa, ni a la mucosa, ni para afuera tampoco. Esto es una neoplasia. ¿Saben qué? Encima es maligna. Pero no forma tumor. Está escondida dentro de una parte de la pared normal de ese órgano. Acá la vemos un poquito más grande. Es la misma. Entonces, neoplasias pueden no formar tumores. Sí, al inicio.
Claro, cuando este tumor, esta neoplasia crezca, no, olvídense, va a crecer centímetros. Y se va a salir por acá y se va a salir por acá. Pero ahorita no, pero ya es neoplasia. Entonces, tomando en consideración ya qué cosa es un tumor, hay que añadir que las neoplasias además pueden ser benignas o pueden ser malignas. Los que llevaron el curso ya se ubican un poco mejor. Acá están las diferencias en las cuales no voy a incidir para no confundirlos. Esta es una reunión en donde intento más bien motivarlos a leer, ¿ya? Entonces, cada neoplasia tiene sus características. Las malignas dan metástasis, las benignas no dan metástasis. Las malignas, las benignas tienen células de aspecto normal, miren. En cambio, las malignas tienen células distintas, diferentes. Acá hay pocas o ninguna mitosis, en las malignas hay muchas. El núcleo acá es prácticamente normal, acá es siempre el núcleo mucho más grande, ¿no?, para el citoplasma que tiene. Y otros criterios más que están aquí abajo, ¿ya? Así que, incluso, miren, esta neoplasia que hemos visto hace un ratito, esta es maligna, miren, maligna, pero miren que ni siquiera ha formado un tumor todavía, ¿okay? No ha formado un bulto todavía. En resumen, un tumor es un aumento de volumen, un bulto entre comillas. No usen esta palabra, este es solo para que ustedes lo entiendan, ¿ya? No la usen en sus conversaciones médicas. En cambio, una neoplasia es un crecimiento nuevo y hay proliferación celular. Y aquí quiero añadir una palabrita que no he puesto. Una proliferación clonal, es decir, a partir de una única célula. Una célula que se multiplica a sí misma millones de veces. Eso es una neoplasia. Si infiltra, si tiene células feas, si crece mucho, bordes irregulares, será maligna. Esa misma proliferación clonal, sí, crece lento, tiene pocas mitosis, las células se parecen a las normales, tiene forma redondeada y no infiltra, no hace metástasis, será una neoplasia benigna. Miren lo que les estoy diciendo. Entonces, estas neoplasias son por definición una proliferación de células a partir de una única célula. En cambio, un tumor puede ser una inflamación en donde tengo montones de células. Tengo polimorfos nucleares, linfocitos, células plasmáticas, etcétera, un montón de células. Ya, eso no puede ser un tumor. No es clonal, no es una única célula multiplicada. Son muchas células que se han llegado allí. Entonces, miren, de lo anterior podríamos sacar unas conclusiones. Después viene ahorita a continuación un caso clínico, ¿ya? Para que apliquen esto. ¿Un tumor puede ser una neoplasia? Sí. Si es benigna como el lipoma o maligna como un cáncer de colon. Pero también un tumor no puede ser neoplasia. Por ejemplo, un pólipo hiperplásico, ya se los expliqué. O simplemente edema o sangre debajo de la piel, en cualquier sitio. Pero acá está la gracia. Un tumor que no es neoplasia, por ejemplo el edema, pero en el cerebro, puede causar la muerte. Así que no piensen que todos los tumores, no porque no son neoplásicos, son inocuos. No, pueden causar la muerte. Una neoplasia inicial no da tumor, porque recién empieza de una célula, y son poquitas al inicio, como les mostré. Una neoplasia maligna sin tratamiento, ¿no?, que se deja su libre evolución, suele ser mortal, aunque no siempre, fíjense. Y una neoplasia benigna usualmente no mata a nadie, excepto que esté ubicada en sitios importantes, como dentro del cráneo. Entonces, a donde quería llegar es que estos dos términos, tumor y neoplasia, se juntan muchas veces en literatura, incluso en el libro. En el libro de Robbins hay un cuadro que a mí siempre me llamó la atención. Tumores vasculares. Y mezcla lesiones reactivas, lesiones inflamatorias, con lesiones neoplásicas. O sea, para mí ese cuadro es, cada vez que lo miro me jalo los pelos, digo, ¿cómo pueden poner este cuadro acá? Mejor pónganlo más bonito. No sé, neoplasias para un lado y las otras no son neoplasias en otro cuadrito, ¿no? ¿Por qué? Porque al alumno, al estudiante lo confunden y se les queda la idea de que tumor y neoplasia son lo mismo. Y no son lo mismo. En absoluto, jóvenes, no son lo mismo. Miren, les voy a mostrar un casito, espero que les guste, ¿eh?, para que ustedes apliquen esto. Miren, un paciente de 28 años, mujer, hace unos años ya,
5 años, y me envían esto en mi hospital. ¿Qué dice el médico? Miren el letra médico, ¿ya? Tumor duodenal de la primera porción y otro tumor ileal proximal, o sea, del intestino delgado. Duodeno arriba, intestino ilion abajo. Este es más pequeño, este es más grande, ¿ok? Pone tumor. Este es el del duodeno, este es del intestino. De hecho, aquí han sacado un pedazo de intestino. Aquí está un borde, acá está el otro borde. Como una manguerita que le han cortado aquí y han cortado acá. Este es el tumor, ¿ven? Este es del intestino delgado, del ileón. Este es del duodeno. Son diferentes, ¿no es cierto? Ok, diferentes, pues. Esta es la otra cara, la cara mucosa. Esta es la mucosa del duodeno, de la cara de la mucosa, y este es el tumor. O sea, la anterior fue vista de atrás. La mucosa está abajo, echada sobre la mucosa, ¿ya? Y este le hemos dado vuelta. Ahora ya abrimos, a este lo volteamos para que vean la mucosa, y a este lo abrimos para que vean el tumor de adentro. Acá lo ven por afuera el tumor, este se proyecta hacia adentro. Cortamos aquí, y lo ven acá, ¿ven? Ahí está el tumor. O sea, se proyecta hacia afuera y hacia adentro. Pero qué curioso, no daña a la mucosa. Y este es el otro, el del duodeno. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. Cortes. Hacemos los cortecitos y vemos que acá tiene un aspecto amarillento, está la mucosa y bueno. Y acá tenemos la pared del intestino y la neoplasia, la lesión. Es un corazón, ¿no? Esto es lo que protruía hacia afuera, esto es lo que protruía hacia adentro. Una masa ahí, evidente. Esta que es diferente. Vamos a ver la primera, la del duodeno. Ya aquí está la fotito. Esta es la mucosa, esta es la mucosa. Y luego vienen las capas hacia abajo. Esta es la muscularis mucosae, submucosa, la muscular propia por acá. Pero miren, aquí hay un tejido que ustedes deben conocer, los que ya llevaron histología. Ya, los que no han llevado, no se preocupen, no se preocupen. La idea es una conferencia sencilla. Es un tejido organizado, miren, ¿ya? Es decir, a primera vista, benigno, organizado. Ya, uno que lo mira y tiene experiencia ya sabe qué cosa es. Ahorita ustedes mismos van a llegar a la conclusión de qué cosa es. Miren, hay grupitos de células, azules, bien azulitas. Estas son las glándulas del duodeno, las glándulas de Brunner, ¿ya? Estas son más oscuras. Ahora se ven muy bonitas. Estos son los acinos. ¿Saben qué cosa es? Páncreas. Tejido pancreático. Normal. ¿Ven? Acá está incluso un islote de Langerhans bien bonito, que produce insulina, glucagón, todo esto. Aquí está. Y acá están los acinos pancreáticos, que producen jugo pancreático. Normales. Otro islote de Langerhans, acino del páncreas, conductos pancreáticos por donde sale el jugo pancreático. Entonces, ¿qué cosa era? Es un tejido pancreático ubicado en zona donde no debe estar. Eso se llama páncreas heterotópico. O simplemente páncreas ectópico. Un tejido pancreático que está en el duodeno, ahí no debe estar solo en el páncreas. Pero esto es una lesión común, no neoplásica, no mata a nadie. Claro, ocupa un espacio, se comporta como un tumor, pero como está constituido por células normales, organizadas, maduras, y por varios tipos de células, porque miren, acá hay células endocrinas, acá hay células exocrinas, acá hay células de conducto. ¿Se dan cuenta? Son varios tipos de células. No es neoplásico, es simplemente un páncreas mal ubicado. Así como algunas personas se ubican mal, y uno dice, oye, ubícate, igualito. Es un tejido mal ubicado, pero no es maligno, es benigno. No es neoplasia tampoco. Eso se llama páncreas heterotópico, páncreas aberrante o páncreas seco. Miren que se describió hace muchísimo tiempo. Este señor dio la confirmación histológica hace muchísimo tiempo. Es una lesión poco frecuente, pero en autopsias hasta un 2% se encuentra. No suele dar molestias, pero dependiendo de dónde esté, puede a veces obstruir, qué sé yo. ¿Cuál es el problema de esta lesión? Que si no la deja, ese tejido pancreático puede dar origen a cualquier enfermedad común del páncreas, incluyendo al cáncer. Pero eso es otra cosa, eso es otra historia, ¿me entienden? O sea, de que lo puede, pero probablemente nunca lo haga, como cualquier páncreas.
Así de simple. Olvídense del cuadrito, ¿no? No quiero confundirlos. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico de la primera lesión? Esta, páncreas heterotópico, aberrante o ectópico. ¿Es un tumor? Sí, porque ocupa espacio. ¿Es una neoplasia? No. Ni siquiera benigna. No es neoplasia. Punto. Pero acá está la otra lesión. Miren, acá está la mucosa y que está el tumor, ¿cierto? Que protruye hacia la mucosa. ¿Ok? Se corta. Esta es la mucosa, esta es la mucosa. Y aquí viene la neoplasia, que es esta. Porque ustedes saben que después de la mucosa tiene que venir la muscular. Y mucosa hay la submucosa, la muscular y la serosa. Pero no, ustedes ven acá un montón de células, que también son pocas las que les voy a mostrar para no aburrirlos. Acá está la capa muscular y se ve que la neoplasia sale de la capa muscular. Esta es la neoplasia. Sale de la capa muscular. Esta es la lesión. Esta es la cara serosa. Esta es la serosa. Por fuera, ¿ya? Esto es lo que causa el bulto, o sea, el tumor. Y cuando lo miramos ya a gran aumento, vemos esta imagen que los patólogos ya la conocemos. Es una proliferación de células alargadas, ¿ya? Formando grupos, fascículos, que se entrecruzan y que tienen un nombrecito. O sea, no es una neoplasia epitelial, porque estas son células mesenquimales, es decir, ahora vamos a ver qué células son. Son bien bonitas, son larguitas, parece músculo liso, no es músculo liso, luego veremos qué cosa es. A veces se ve muy grande. Y les cuento algo, esta neoplasia es maligna. Por más que tiene bordes regulares, como las neoplasias benignas, es una neoplasia maligna. La mayoría de veces se comporta como benigna, sí, pero es maligna. Miren esta célula, por ejemplo, miren ese núcleo. Feo, ¿no? Prueba de inmunohistoquímica que no quiero marearlos. Este es un marcador que reconoce el músculo liso y reconoce el músculo normal del intestino. Esta es la mucosa, esta es la muscular mucosa, ¿eh? Y el tumor no marca para demostrar que es músculo. Pero sí marca este otro reactivo y este otro que reconocen a una célula muy interesante y que probablemente ustedes ya se olvidaron de ella. Porque incluso en los mejores libros les dan muy poca atención. Antes las estudiamos. Bueno, el tumor también le hacemos un marcador para ver si se está multiplicando mucho y si se multiplica poco. Estas de acá son las que se están multiplicando. Muy pocas células, la gran mayoría no se está multiplicando. Por eso se comporta como benigno. Les cuento que esas células se llaman células intersticiales de Cajal. ¿Quién fue Santiago Ramón y Cajal? Este señor que ven acá, ya mayor, un español. Miren, esta foto es de 1922, hace 98 años. Siempre me gusta esta foto porque él, hasta mayor, hasta viejito, está estudiando. Él es autor de libros y libros de histología y encontró montones de células, puso nombre, las organizó. Y miren su microscopio. Miren su microscopio. No era con luz, era con luz reflejada del sol, con espejito. Ni siquiera era anatómico, el pobre tenía que doblar su cuello para poder mirar. Imagínense. Así. Él trabajó hace un siglo y hasta ahora nadie supera sus hallazgos histológicos. ¿Y por qué es la célula? ¿Y qué tiene que ver Cajal acá? Vamos a ver. Porque él describió unas células que ahora se llaman células intersticiales de Cajal, que son estas, son bien bonitas. Miren, a inicios del siglo pasado, es una red de células fusiformes, ¿ya? En varios órganos, incluyendo el tubo digestivo, y se ubican bien estratégicamente entre las fibras nerviosas y las células musculares lisas. Están en medio, aquí en medio. ¿Por qué? Porque primero, se pensaba que era alguna de estas estirpes, o sea, orígenes, y no. Ahora miren esto, y esto quiero que se lo graben, por favor. Son células que generan la actividad eléctrica del intestino, del estómago, del esófago, del intestino grueso y delgado. Son como el marcapaso, así como el corazón tiene el nódulo auriculoventricular que controla los latidos cardíacos. Ustedes y yo tenemos un marcapaso del tubo digestivo y son las células intersticiales de Cajal. Ellas generan
el potencial eléctrico para que las células, el peristaltismo ocurra, el movimiento del intestino. Y por eso se le llama que tenemos, se dice que tenemos un sistema nervioso entérico, que está en el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, etc. ¿Ya? Ahí está metido, en todas las paredes, en todos sitios, entre la célula nerviosa y la célula muscular, la célula de Cajal, la intersticial de Cajal. Entonces, en cualquier lugar, aquí, en la capa muscular, ahí está. ¿Ya? Ese esquema, acá está la imagen. Mucosa, submucosa, muscular, serosa. Y estas células reaccionan con un marcador de inmunistoquímica que le llamamos CD117 o c-KIT. Después veremos de dónde sale eso de KIT. ¿Ya? Miren, esta es una célula esquemática que yo he hecho. Este es el núcleo, este es el citoplasma. Y este es en verde la membrana celular. Aquí en la membrana, que es esta, ahí están, un receptor de membrana. Este es el famoso receptor KIT. Esta cosa, toda esta cosa. Proteínas y todo eso, ¿no? Y tiene algunos puntos donde están las estrellas, que es en donde ocurre una mutación. Que, como es un receptor tirosinquinasa, es decir, participa en la recepción de un estímulo, pasa la información al citoplasma, al citoplasma, para que la célula empiece un proceso de división celular. Pero cuando se altera eso, el receptor se autoestimula solo, o sea, sin que llegue el estímulo, es decir, solito comienza a disparar señales de multiplicación celular y forma una neoplasia. Fíjense, interesante. Entonces las células de Cajal son mesenquimales, un solo núcleo, y tienen muchas mitocondrias. Ahí están, estas son bonitas, ¿eh? Forman una mallita. Parecen células de Purkinje, ¿no? Acá les traigo un videito para que lo vean. Yo le voy a quitar el volumen para que ustedes se presten atención. Yo se los voy a narrar. Está en inglés. A ver, ahí está. Este es el estómago. Está un endoscopio. Está dentro del estómago. Miren, y como ya aparece allí una lesión, un tumor, ¿no es cierto? Una lesión que ocurre en el espacio. Es un tumor. ¿Ya? El gastroenterólogo lo está mirando. Está viendo que aquí hay una lesión, que es una ulceración, como ven ahí el esquema, el dibujo. El endoscopio, miren cómo, bien interesante, cómo empujan a la lesión para sentir la consistencia, si es blando, duro, elástico. Incluso se meten a la úlcera y en algún momento van a tomar su biopsia. Estos son los pliegues del estómago normales, ¿ya? Y es una lesión tumoral, efectivamente. ¿Alguien me está llamando? A ver, no sé. Por favor, díganlo con voz porque... No. Ok, continúo. Ya, entonces estábamos por acá, ¿no? Ya, uy, vamos a bajarle el volumen, ya. Ya lo vimos. Estábamos por ahí más o menos. Ya sacaron la biopsia y la mandan a patología para que el patólogo les dé el informe, porque puede ser cualquier cosa. Y esos son los famosos tumores estromales gastrointestinales, o también llamados GIST, o GIST. ¿Ya? Se encuentran a veces, como dicen, en forma incidental, pero también pueden presentar dolor abdominal, sangrado, etc. Es un tumor mesenquimal, se los acabo de decir. Bueno, los gringos usan mucho la palabra tumor, y aquí uno debería decir neoplasia mesenquimal. Se origina en células de Cajal, miren, aquí está. ¿Ya? Y se parece a un tumor de músculo liso, benigno o maligno. Pero no es músculo liso, ya les mostré que no. Se le hace el marcador para músculo liso y no marca. En cambio, se marca para este marcador, que luego veremos qué cosa es. El KIT. ¿Dónde viene KIT? Ahorita vemos. Bueno, ya, esto ya lo vamos a ver, vamos a seguir. Estos tumores estromales gastrointestinales, o GIST, tienen una historia bien curiosa. Hace 40 años más o menos, se pensaba que eran de músculo liso. En los 80, la inmunistoquímica demostró que no era músculo liso, entonces la gente se quedó en el aire. ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa era? Y estos autores, miren, en esa época, bastante tiempo, los llamaron tumor estromal gastrointestinal, o famoso GIST, GIST, GIST. Ya. Desde ahí trae el nombre.
Y el nombre es malo porque no es muy genérico, estromal. ¿Estromal de qué? ¿De dónde? Y encima es neoplásico. Miren, el gen KIT del que estamos hablando, en el 86 encontraron un retrovirus que es este, el virus del sarcoma felino Hardy-Zuckerman 4. Dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Ese virus causa una neoplasia maligna en los gatos. Por eso ahí justo he puesto un gatito, tanto me gustan, porque tiene su historia ligada al gato. Y en ese, ustedes saben que a los gatos le dicen Kitty, ¿cierto? Kitty. ¿Recuerdan Hello Kitty? Ok. Entonces, descubrieron que ese gen era un oncogen, le llamaron el BKIT. Entonces, cuando estudian al tumor del humano, se dan cuenta que ese oncogen BKIT es muy parecido al del humano. Por eso le llaman C-KIT. Y punto, de ahí viene, miren. Este artículo es de hace un montón de tiempo, en Nature, del 88. Así que ya saben, de los gatos viene el nombre, de KIT. Y nacen los famosos tumores estromales gastrointestinales. Otra vez la famosa palabra tumor. Los americanos usan mucho el término tumor y neoplasia en forma indistinta. No, y no es lo mismo. Ni siquiera es neoplasia benigna, es neoplasia maligna. Entonces, por seguir la definición del libro, está así como tumores. ¿Ven? Se pensaban que venía de músculo liso o nervio y no viene de nada de eso. Viene de las intersticiales de Cajal, que ya les mostré. La gran mayoría en el estómago, pero puede estar en cualquier sitio. Esto ya lo vimos, el gen KIT. Esto es interesante. El gen KIT, esta cosa que vimos, el receptor KIT, es causante de la mayoría de los GIST, de la mayoría, pero no de todos. Porque se vio que algunos no reaccionaban con este marcador para ubicar esa lesión, y encontraron que había otro receptor muy parecido, miren que es muy parecido, y que es el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Acá está la sigla para que no se compliquen. Es decir, es otra proteína completamente distinta, pero que sirve para lo mismo. También causa un tumor idéntico. Entonces, esta es la zona más común en donde ocurre la mutación para que se desencadene el famoso tumor estromal gastrointestinal que estamos viendo. ¿Ven? El receptor KIT es causante ahora se ha subido un poquito, 80 y tantos por ciento de esos tumores, de las neoplasias, y el resto, un resto es con este receptor alfa de factor de crecimiento derivado de plaquetas. Incluso hay ahora otros receptores que les mostraré más adelante. Todo va mejorando, como ustedes saben. Miren, estos tumores, estos son casos de mi hospital, miren, son tumores enormes, ¿no? Ulcerados. Se parece al del video, pero no es otro. Al corte, son neoplasias muy evidentes, ocupan espacio. Son tumores, pero también son neoplasias. Acá tengo otro ejemplo. Vean, tremendo tumor. Acá tengo otro, una hemorragia. Otros, en el Piplon encontré un caso una vez, hace tiempo. También. Miren este estómago, interesante, un estómago completo. Aquí está el borde proximal, acá está el borde distal, esta es la curvatura menor y esta es la curvatura mayor. Está abierto como si fuera un pan, en dos. Miren estas lesiones. Una, dos, un montón de lesiones. Estas son las grandes, porque hay otras más chiquitas por acá. Bien. Son grandes, ¿no? Entonces, lo que les comentaba hace un rato, las cosas van cambiando. Ya hace 5 años salió este artículo, que es un poco histórico, ya que habla de avances recientes para esa época. Y miren que allá hay otros tipos de receptores y hay varios tipos de GIS, miren. El esporádico, el KIT negativo, el pediátrico, el adulto tipo pediátrico, el de la triada de Carney, el del síndrome de Carney-Stratakis, no sé cómo se pronuncia, el GIS familiar y el GIS relacionado a neurofibromatosis tipo 1. O sea, ya la cosa se va complicando. A mí me interesa dejarles hoy día simplemente un concepto, que conozcan a un tumor estromal gastrointestinal y que aprendan a diferenciar tumor de neoplasia. Después, cuando ustedes aprendan más,
entenderán mejor estas divisiones y tantas cosas, ¿ya? Miren, vean que hay otras mutaciones, ¿ya? Otras mutaciones diferentes. Igual había una tabla para evaluar el riesgo de estos tumores, dependiendo de las mitosis o dependiendo del tamaño total, muy bajo riesgo intermedio o alto. Esto también está en revisión, miren cómo ya cambió, ahora hay 3 tablas diferentes, así que no se dan problemas con esto, ¿ya? ¿Por qué insistí en mostrarles esa parte molecular del receptor y de su origen? ¿Por qué? Porque gracias a eso se demostró que una sustancia, un fármaco llamado imatinib, y ahora hay varios derivados, son capaces de bloquear ese receptor y eliminar al tumor en forma dirigida, ni siquiera en forma genérica. No es una quimioterapia que se da a todas las células del cuerpo y que vuelvan las que puedan. No. Reacciona solamente, única y exclusivamente con la célula blanco. Este fármaco ya se le conocía antes porque se usa para leucemia mieloide crónica, ¿ya? Para una enfermedad distinta, para una leucemia, pero que también tiene la misma translocación, tiene la misma falla tirosinquinasa, que es esta, ¿ya? Así que, por eso se les mostré. Hay fármacos que van directamente a esa mutación. Miren, 3 fotos diferentes de Santiago Ramón y Cajal, el español al que hoy día le hacemos un pequeño homenaje. Gracias a sus estudios, hoy día se sabe más de muchas cosas. Miren cómo trabaja su ropa, ropa de trabajo, mandil de trabajo, sus microscopios viejitos de esa época, sus cajitas, sus reactivos, sus colorantes, ¿no? El típico patólogo. Bueno, él no era patólogo, era histólogo. En esa época todavía no habían las especialidades, creo. Pero había gente pues que se metía a una especialidad y ahí la hicieron avanzar, ¿ya? Este ya es una edad mayor y acá está mucho mayor todavía. No se olviden, Santiago Ramón y Cajal. De ahí salieron las células intersticiales de Cajal, de las cuales hablamos hoy día, para decirles que dan lugar a una neoplasia, que se llama tumor estromal gastrointestinal, o GIST. Ellos le dicen GIST, G-I-S-T. Y que se llama tumor, es una neoplasia. Y ni siquiera benigna, es maligna. Se comporta como benigna muchas veces, pero otra se comporta como una típica maligna, con metástasis, con infiltración, con multifocalidad, en fin, etc. A ver, creo que me lo he hecho un poco rápido, y es que de pronto podría servir para algunas preguntas si los organizadores lo consideran conveniente. Por supuesto, esta foto me la he tomado hace poco en mi laboratorio. Bueno, perdón por lo de mi laboratorio, no es mío, ya es de la universidad, pero yo lo siento como mío porque yo lo he visto crecer, ¿ya? Y me da pena que los banquitos estén de cabeza en la mesa y que no use la computadora, ni la pantalla, ni la pizarra, porque aquí he pasado años de mi vida con alumnos como ustedes enseñándoles no solo cosas de patología, sino a veces otras cosas más, como tratar de ser honesto, formal, no copiar, no hacer trampa, el amor por los libros, amor por el estudio, porque es lo único que los va a hacer buenos médicos, nada más. Las de Gravas no, copiar tampoco, hacer trampa menos, eso solo puede ser malo. Solamente cosas malas pueden venir de eso. Pero créanme que si ustedes le agarran el gusto, escuchen bien, jóvenes, si ustedes encuentran el gusto de estudiar libros, ya dieron el primer gran paso para ser grandes médicos, no médicos, grandes médicos. Porque cuando uno agarra el libro y le encuentra el gusto, ya no necesitas un profesor a tu lado, básicamente. Para la práctica sí, ok, pero para que te enseñe la teoría ya no, ya la sabes. Y cuando lees libro, es el siguiente paso después, leer artículos científicos, es leer estudios comparativos de distinto tipo, y vas complementando, llenando tu mochila de conocimientos útiles que se quedan en las neuronas de ustedes, no que se las aprenden para el examen y a los 2 días se olvidaron de todo, como les pasa a muchos.
estudiar como no deben hacerlo. Así que mi consejo final siempre va a ser el mismo. Agarren el gusto de los libros, lean un libro con gusto, así como ven una serie que les gusta, así como ven maratones de películas que les gustan y no se duermen, igualito, agarren un libro y encuentren el placer de leer. Y con eso, les aseguro, 100%, van a ser no solo médicos, van a ser grandes médicos. Ahí termina mi conferencia y estoy a disposición de lo que digan nuestros estimados coordinadores del evento. Sí, doctor, muchas gracias por la ponencia. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado los asistentes. Bueno, la primera pregunta es... ¿Sí, doctor, me escucha? Le escucho bajito, pero le escucho. Ya. A ver, ¿todas las neoplasias tienen la misma evolución? A ver, primero, separar. Neoplasias benignas son unas y neoplasias malignas son otras. Las neoplasias benignas son una multiplicación de células, ya les dije, de una misma célula, pero que suelen ser células idénticas a las normales, igualitas, no crecen ni tamaño ni solamente aumenta el número. Estos tumores suelen ser redondeados, no infiltran, no dan metástasis y pueden causar la muerte, pero no porque infiltren, sino porque si están en el cerebro comprimen un núcleo vital, por ejemplo, o bloquean la arteria aorta, se me ocurre en el tórax o en el abdomen, algo así. Pero no porque el tumor infiltre, solo porque empuja. Y si los sacan, el paciente está curado. Esa es la benigna. Del tipo que sea, se comportan idénticos. En cambio, las malignas tienen una conducta completamente distinta. También se originan en una sola célula, pero son malignas desde el inicio. Al inicio son chiquitas y no forman tumor, como les expliqué, bien. Pero una vez que agarran multiplicación celular rápida y comienzan a crecer, comienzan a romper tejidos, infiltran, se meten a un vaso linfático, a una arteria, a una vena, viajan en ella, se instalan en otro órgano. Por ejemplo, nacen en el colon y se meten al hígado, por ejemplo. Eso se llama metástasis. Eso no hacen los tumores benignos. Y dentro de los tumores malignos hay neoplasias que son más agresivas que otras. Hay neoplasias malignas que se pueden curar incluso. Hace años, hace décadas, los linfomas toditos eran malignos, eran mortales, digo, eran malísimos, fueron malignos, pero eran mortales todos. Ahora no. Ahora hay linfomas que se curan. Miren lo que estoy diciendo. Hay linfomas Hodgkin que se curan. Hay linfomas no Hodgkin B que se curan. Porque hay terapia monoclonal dirigida a matar solo las células malignas. Ahorita, en este momento, aquí en el Perú. Entonces, cada neoplasia, no hablo de tumor, cada neoplasia benigna o maligna, las benignas no son problema, insisto, salvo que tengan una ubicación peligrosa como en el cerebro. Pero las malignas sí tienen una conducta muy agresiva, unas más que otras, y unas se curan y otras nunca se curan. Hasta ahora no se pueden curar algunas, pero hay otras que sí se curan muy bien. El paciente se muere de otra cosa, se muere de viejito, y no de la neoplasia, fíjense. Así que por eso es bueno la diferenciación. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Gracias, doctor. Otra pregunta es, en el caso de un pólipo, por ejemplo en el canal vaginal, si este vuelve a crecer en el mismo lugar al pasar los años, ¿indica neoplasia o que está sufriendo daño recurrente por una noxa? No necesariamente neoplasia. Esta es una pregunta muy, muy bonita, igual que la anterior. Un pólipo es una lesión que protruye en la luz de un órgano hueco. Y la vagina es correctamente un sitio, el endometrio también. Si ese pólipo, yo entiendo que lo sacaron, entonces el patólogo lo estudió. Si ese pólipo fuese un pólipo, por ejemplo, de epitelio endocervical, de cuello uterino, o de la vagina, un papiloma ya de la vagina. Es una proliferación de células escamosas de la vagina, normales, benignas, puede tener papilomavirus. En este caso, el papiloma sí puede hacer que evolucione esa lesión a cáncer, pero si ya la sacaron, lo que queda en la vagina es que el epitelio siga infectado por el papilomavirus humano y desarrolle otra lesión similar al costadito, o más adelante o más atrás, no sé, lesión original.
Ojo, en el caso, cada órgano es diferente. En el caso de vagina, si es un epitelio escamoso y es con papilomavirus, allí puede ocurrir la transición de un papiloma, que aún es una lesión benigna, a la lesión displásica. Displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ, carcinoma escamoso, ¿ya? Así que cualquier lesión en vagina, en cuello uterino, es una lesión de mucho mayor riesgo y de sospecha para neoplasia o lesión precursora de neoplasia. Gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo? Bueno, en el mundo habría que, no sé, siempre a la cabeza está pulmón, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon y próstata, esos 5, ¿ya? Y cada país tiene su propia estadística. Por ejemplo, acá en Perú, cáncer de mama está desplazando antes cáncer de cuello uterino era más que cáncer de mama. Ahora más está desplazando cáncer de cuello uterino. De pronto mejoró la detección, los métodos de detección. De pronto la educación ha hecho que las mujeres acudan más pronto o a un autoexamen de mamas y pues, se puedan diagnosticar a tiempo. Y eso es real porque antes casi todos los casos diagnosticados eran avanzados y ahora están aumentando los casos de lesiones pequeñas o tempranas. En general, hasta donde yo me acuerdo, a nivel mundial, el cáncer de estómago es uno de los más altos, de mayor frecuencia. Pero ahí va otra vez la cuestión. Cáncer o tumor no es lo mismo, ¿ya? Y ese era el kit de la clase de hoy. Sí, doctor. Otra pregunta que han planteado es si la inmunohistoquímica puede limitar si una neoplasia es maligna o no. Esa es otra pregunta que también me hacen mis estudiantes y sobre todo mis residentes, ¿ya? O sea, los especialistas, los que se están formando para ser especialistas. Y la respuesta es sí y no. A ver, ¿cuándo usa un patólogo inmunohistoquímica? Un patólogo mira una lámina y desde que la ve con HE ya sabe que es maligna. Ya lo sabe porque está viendo infiltración, está viendo que se metió un vaso sanguíneo, está viendo que las células son feas, con núcleo grande, qué sé yo. O sea, la malignidad en el 99% de casos, diría yo probablemente, basta saber con la coloración habitual. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué usa inmunohistoquímica? Porque las células están tan indiferenciadas que yo no sé de dónde viene ese cáncer. Yo no sé si es un carcinoma, o un sarcoma, o qué sabe Dios, o un linfoma, o por aquí, lo que fuese. A veces las células se ponen tan feas, el patólogo, mirando la lámina, sabe que es maligno, sabe, pero no sabe qué estirpe tiene. Y ahí es que usamos la inmunohistoquímica. Sin embargo, donde sí diríamos que la inmunohistoquímica sí ayuda a definir malignidad, es en un campo muy complejo que son los linfomas, por ejemplo. Los linfomas son neoplasias malignas de linfocitos B, linfocitos T o linfocitos natural killer. Cualquiera de ellos son bastante complejos, ¿eh? Y entonces allí sí, usar inmunohistoquímica puede hacer la diferencia, porque a los linfomas no se le hacen un solo marcador, se le hacen varios, porque el patólogo tiene que demostrar lo que se le va a llamar un inmunofenotipo. En otras palabras, definir qué proteínas están en las superficies de la membrana celular, de la célula maligna, o en el citoplasma, o en el núcleo mismo, porque eso tiene utilidad para la terapia. Y a veces uno, mirando la proliferación de linfocitos, no está seguro si es benigno o maligno. Y ahí sí, algunas mutaciones, porque hay inmunohistoquímica que detecta mutaciones del P53, por ejemplo, ahí ayudan mucho en la definición de que sea neoplásico o no. Pero insisto, en general, la inmunohistoquímica define neoplasia en pocos casos. La gran mayoría de casos se definen su malignidad con la coloración habitual de hematoxilina eosina. Otra pregunta es, ¿los teratomas se consideran un tumor o una neoplasia? Muy interesante. Ya, presten atención. Ya. Una cosa es teratoma y otra cosa es amartoma. Y les voy a explicarlo para que les quede el concepto para siempre, espero. Miren, los dos son una mezcla de tejidos.
el teratoma y el amartoma, los dos. Los dos forman tumores, porque forman bultos. Sin embargo, un amartoma es una mezcla de tejidos maduros propios del órgano en el que se encuentra. Ejemplo, encuentran un tumorcito en el pulmón. Ejemplo, miren, en el pulmón. Uy, en el pulmón uno se asusta, ¿no? Lo sacan, van al patólogo. Y el patólogo no encuentra un cáncer, encuentra una mezcla de cartílago, de alveolos, de vías aéreas, pero en desorden. ¿Me dejo entender? Tejidos propios del pulmón en desorden. Ah, eso es un amartoma. ¿Qué es un teratoma? Les dije que era parecido. Es una mezcla de tejidos maduros, pero en un órgano ajeno al que se encuentra la lesión. Ejemplo, un tumor en ovario. Uy, otra vez se preocupan. Por grandazo, lo sacan, luego lo estudian y al que encuentra en la macro y en la micro, encuentra piel, pelos, grasa, tejido tiroideo, encuentra hueso, cartílago, dientes, sabe Dios, montones de tejidos que normalmente no son del ovario. Eso se llama teratoma. ¿Ya? Terato significa monstruo, por si acaso, porque algunos decían que era una especie de monstruito que estaban haciendo ahí en el ovario, ¿no? Porque tenía... ¿Saben que en un teratoma de ovario yo una vez encontré una mandíbula, un maxilar inferior con dientes puestos? No me creen, está en los libros, ¿ah? Leanlo. Hasta mandíbulas completas. Increíble. Uno encuentra tejido respiratorio, tejido digestivo. Es una locura de tejido, es divertidísimo. Pero el teratoma maduro es benigno. Si todos los tejidos encontrados son maduros, iguales que los normales, es un teratoma maduro, benigno. Pero ojo, existen teratomas malignos, ¿ya? Que se llaman también teratomas inmaduros. Y la diferencia es que, además de lo anterior, puede encontrar tejido neural, muy primitivo, como, ¿te acuerdan en embriología? O tubos neurales, ¿ya? Como primordios del sistema nervioso. Esos teratomas son bien malos, bien malignos y bien agresivos, ¿ya? Así que la respuesta es el sí y no. El teratoma, a la gran mayoría de veces es maduro o benigno. El inmaduro sí es maligno. Y, por definición, si ocupa un espacio, se les puede llamar un tumor al inicio, pero cuando ya uno hace el estudio, confirma que es una neoplasia. ¿No? Okay. Y una última pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a los nódulos de Bocio? ¿Se los puede considerar un tumor o no? ¿O tal vez pueden No, convertirse en un tumor? no le escuché, ¿nódulos de qué? De Bocio. ¿Los puede De, considerar un bocio, tumor? de bocio. Sí. No. A ver, vamos por partes. ¿Qué es el bocio? El bocio es el agrandamiento reactivo de la glándula tiroides. La glándula tiroides, recuerdan, está en el cuello, ¿no es cierto? Produce triotironina, tetraiotironina, T4 para la hormona tiroidea para el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Okay. Y la estructura histológica son como unas pelotas de material coloide que se llaman folículos tiroideos. La tiroides puede crecer de tamaño por lesiones neoplásicas o por lesiones no neoplásicas. El bocio no es neoplásico. ¿Ya? Ni siquiera es neoplasia benigna, miren lo que estoy diciendo, ni siquiera es neoplasia benigna. ¿Qué cosa es el bocio? La gran mayoría de pacientes lo que ocurre es que la sal que consume necesita la tiroides, porque con el yodo produce sus hormonas, y el folículo que era redondito y pequeño comienza a hacerse más grande para tratar de, entre comillas, de compensar la falta de hormona. ¿Ya? Y como crecen todos los folículos tiroideos, la glándula en conjunto crece con ellos. Es un tumor porque ocupa espacio, pero no es una neoplasia. Insisto, ni siquiera benigna. No es neoplasia, no es una proliferación monoclonal de una célula, no. Es solo que se agranda, ese globo se agranda, ese folículo se agranda, y como se agrandan todos prácticamente, la glándula crece con eso. Le dan al paciente yodo, miren que ni siquiera antibióticos, ni siquiera quimioterapia, ni lo operan, le dan yodo y con eso puede empezar a disminuir. ¿Alguna pregunta más? Se cortó.
No, doctor, esa es la última pregunta. Agradecemos totalmente su ponencia.